7 principios del diseño universal o diseño para todos. El diseño universal tiene un concepto que sustenta una filosofía que tiene en cuanto a las diversas características y necesidades de los seres humanos, que funcionan de forma diversa y se comunican, también de muy variadas formas y con distintos lenguajes. Su ideología se centra en valores tales como el respeto a las diferencias entre iguales, la observancia y valoración de las distintas capacidades y competencias de cada ser humano, y la decisión irrenunciable de hacer accesible la vida a todas las personas. El diseño universal es uno de los pilares en los que se sustenta el principio de la igualdad de oportunidades, es decir, la ausencia de distintas discriminación o toda discriminación directa o indirecta por motivo o sobre las bases de las discapacidades. Dentro de los principios tenemos 7, los cuales como primer principio tenemos el uso equitativo. El uso equitativo es el diseño útil y vendible para personas con diversas capacidades. Este diseño es el que proporciona las mismas maneras de uso a todos los usuarios, idénticas cuando sea posible, equivalente cuando no lo sea. Evita agregar, segregar o estigmatizar a cualquier usuario. Como tenemos un ejemplo aquí de teléfonos para llamadas públicas, en las cuales se encuentran la mayoría a una altura para personas normales, y también tenemos teléfonos ubicados a una altura que sea de fácil accesible para personas con discapacidades, en este caso de silla de ruedas. Como siguiente o como segundo principio del diseño para todos, tenemos la flexibilidad en el uso. Este principio trata sobre el diseño que se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. Es el que ofrece posibilidades de elección en los métodos de uso. También ofrece que puedan accederse y usarse tanto con la mano derecha como con la izquierda. En este caso, en este ejemplo tenemos los colgadores de los buses públicos, en los cuales están hechos con una altura que sea accesible para personas con diferentes estaturas. Como segundo principio tenemos el uso simple o intuitivo. Este principio trata sobre el uso de diseño de fácil de entender, tiene en cuenta la experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas o grado de concentración del usuario. Entre sus pautas tenemos que elimine la complejidad innecesaria, que sea consistente con las expectativas e intuición del usuario. Aquí como ejemplos tenemos en este caso los números de los ascensores que nos señalan el número de piso al cual nos vamos a acceder. También tenemos las manecillas de una puerta, que es de fácil intuición, lo que la mayoría de las personas conoce, y el letrero de stop, que es uno de los más reconocidos, que significa pare. Como siguiente principio tenemos la información perceptible. En este principio el diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para el usuario, atendiendo a las condiciones ambientales o a las capacidades sensoriales del individuo. Entre sus pautas tenemos que se une diferentes modos de presentar de manera redundante la información esencial, gráfica, verbal o táctil, que proporcione contraseñas suficientes, un contraste entre la información esencial y sus alrededores, y que amplíe la legibilidad de la información esencial. Como por ejemplo tenemos aquí estos letreros que son comúnmente utilizados para peligros y riesgos, como es el caso de alarma de emergencia, la manguera para incendios y el extintor. Son puntos que son de fácil información, que se pueden llegar a entender sin tener una previa experiencia. Como siguiente punto tenemos la tolerancia al error. Este principio de diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales. Entre sus pautas están que dispongan los elementos para minimizar los riesgos y errores, elementos más usados, más accesibles, y los elementos peligrosos, eliminados, aislados o tapados, que proporciona advertencias sobre peligros o errores. Tenemos aquí en este ejemplo un error o temor muy común que tenemos las personas al momento de desconectar algún artefacto. Se jala del cable, entonces lo que esto puede ocasionar accidentes eléctricos. Entonces aquí tenemos una solución que podría evitar este tipo de accidentes.
Listo, como siguiente punto tenemos un bajo esfuerzo físico. Aquí trata sobre el diseño que puede ser utilizado eficaz y confortablemente y que este sea generado con un mínimo esfuerzo de fatiga. Entre sus pautas tenemos que permita que el usuario mantenga una posición corporal neutra y que utilice de manera razonable las fuerzas necesarias para operar de cada usuario. Como por ejemplo tenemos aquí las rampas que se utilizan en los espacios públicos. Aquí debemos considerar inclinaciones o ángulos que son establecidos en las normas del INE por el Ecuador para tener una accesibilidad y un esfuerzo físico razonable, considerado esto la fuerza de cada persona, que no sea muy forzado. Entonces estas son normativas que deben ser cumplidas a pie de letra. Y como siguiente punto tenemos el tamaño y espacio para el acceso y el uso. Este principio es el que dice que proporcione un tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación y uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del humano. Este diseño debe de estar pensado para personas en todas las alturas y edades, puesto que son expuestos para todos públicos. O por ejemplo tenemos aquí un acceso a un aeropuerto en el cual se debe ingresar una tarjeta de permiso y la misma que está a una altura apropiada para personas que estén de pie, sentadas, o para personas que sean consideradas pequeñas o enanas. Listo, como aplicación de los principios en nuestra casa tenemos aquí para aplicar en una discapacidad física y una discapacidad visual. Dentro de la discapacidad física tenemos un problema para ingresar a las casas a la casa que es con un escalón de 20 centímetros aproximadamente, el cual sería imposible realizar para una persona con silla de ruedas. Entonces lo que hemos considerado desarrollar una rampa en esta esquina, puesto que aquí no va a afectar la circulación de las demás personas que quieran ingresar. Esta rampa tendrá una inclinación apropiada para que pueda ser realizada con el menor esfuerzo físico, por lo que le realizamos con medidas estándares, que aquí tenemos una aproximación de 1.5 metros de largo con una inclinación de 15 grados. Entonces aquí, una vez dibujada esta rampa, tendríamos el estudio de por dónde va a ir el fácil acceso para las personas con discapacidad. Otro punto que tomamos en consideración para solucionar aquí la problemática es que pensamos que podrían agregarse un extintor que esté ubicada a la altura apropiada para personas que estén de pie o que estén sentadas. Entonces pensamos que aquí sería lo apropiado para colocar el extintor, puesto que está en un punto de mayor circulación, punto central de la casa. Tendríamos el extintor, la rampa que estaría a la inclinación apropiada para que sea con un mínimo esfuerzo físico. Entonces tendríamos un acceso equitativo para esta casa. Acá en esta otra casa también tenemos un problema de accesibilidad con un escalón de la misma altura, aproximadamente de 20 grados, por lo que aquí sería un poco inconveniente, un poco fastidioso, podría decirse, realizar una rampa por las personas que no tienen discapacidad. Entonces hemos pensado que aquí se podría realizar un escalón o una grada a media altura de la que ya tenemos. De los 20 centímetros que tenemos del escalón original, le vamos a agregar 10 centímetros más de altura, un escalón a 10 centímetros más.
Listo, de esta manera tendríamos un fácil acceso tanto para personas en silla de ruedas como para personas en pie. Ya no sería un poco dificultoso para las personas que sí pueden caminar con una rampa, puesto que puede ser resbaloso. Entonces eso tendríamos en cuanto a soluciones para discapacidades físicas. Y para discapacidades visuales tenemos aquí de igual manera en esta misma entrada, aquí se puede observar unos canales que por los cuales va la tubería de agua. Estos son descubiertos y son huecos, por lo que una persona que no es vidente puede tropezar y tener algún accidente. Entonces, por lo que se ha pensado que todos estos canales sean cubiertos. Tienen a lo largo de todo esto los canales. Y aquí en esta inclinación también he pensado ponerle una rampa, puesto que aquí no existe una mayor circulación de personas, es muy escasa la circulación, y la medida que tenemos de esta anchura sí permite ingresar a una persona en silla de ruedas. Entonces aquí tenemos la solución de otra posible rampa. Considerando siempre y cuando esta medida, que sí nos da. Listo, otro punto para solucionar en cuanto a discapacidad visible teníamos aquí en entrada principal. Como se puede observar, aquí no existe un camino o una entrada, sino es piedra. Entonces, para una persona que no tenga visibilidad puede tropezar o puede caer, por lo que he pensado incrementar un camino con señaléticas que conecte al patio que tenemos acá ya pavimentado. Entonces, una vez que pavimentemos este camino de acceso, ya sería un solo recorrido hasta acá, y evitaríamos que el usuario que no puede ver tropiece con el suelo arenado o empedrado. Eso es lo que tendríamos en cuanto a soluciones para discapacidades visuales. Listo, eso es todo. Gracias.